a estos también glorificó. Amén. Pueden acomodarse. Bendito el nombre del Señor. Quiero hablar sobre los 6 niveles de la salvación. Los 6 niveles de la salvación. Este mensaje está marcado con el número 1903. ¿Cuántos son salvos? ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo usted lo sabe? ¿Por qué usted cree que es salvo? Hay mucha gente que tiene respuesta, pero hay muchos que no. Hay muchos que se quedan patinando y se cuestionan. ¿Y cómo yo sé si soy salvo o no soy salvo? ¿Qué es ser salvo? ¿Qué significa la salvación? La salvación, amigos y hermanos, es la meta de todo ser humano consciente de su realidad existencial. No es que la tiene, es que esa es su meta. Unos la alcanzan, otros no la alcanzan. Nosotros, los humanos, somos seres trascendentes. Es decir, no estamos esclavizados y enclavados perpetuamente a este ambiente de la tierra. Somos trascendentes. Venimos y vamos y no nos quedamos. Venimos y vamos más allá del límite material. Los seres humanos. Somos seres trascendentes. Somos creados por una entidad o por un ente superior que supo y sabe lo que hace. El que nos creó a nosotros no estaba inventando, no estaba jugando a lo bingo, no estaba tratando de hacer algo nuevo. El que nos creó sabe lo que hizo y por qué lo hizo y para qué lo hizo. Por lo tanto, Él es el que sabe dónde nos va a llevar, dónde vamos a vivir. Yo me sorprendo cuando yo veo algunos científicos, entre comillas, que están supuestamente preocupados por la humanidad y ellos dicen que hay una superpoblación, que hay un cambio climático y que el mundo está al borde del colapso. Lo primero, que no hay ninguna superpoblación. Hace alrededor de 3 o 4 semanas iba volando desde Madrid hasta Zúrich de día. En Europa, que es el continente, uno de los continentes más poblados, yo miraba para abajo y creo que si el 2% estaba habitado era mucho. Usted ve la cantidad de pelados, de montes, de lugares que no vive gente. Entonces usted dice, ¿cómo es que está superpoblado? Y todos esos lugares vacíos. Ah, pero está superpoblado. O si no, hablan del cambio climático, que la tierra se está recalentando, que se va a acabar el agua, que se va a acabar la comida. Eso es en la cabeza de ellos, no en la cabeza del que hizo esto. Porque el que hizo esto es responsable. ¿O será que Dios es un padre irresponsable que empieza a fabricar hijos sin saber de dónde van a comer? Yo no lo creo así. Yo creo que el Dios que nos hizo y que nos tiene aquí sabe de qué y de dónde vamos a comer hasta el último día de nuestra vida. El ser superior que nos ha creado es muy capaz, muy suficiente y muy competente. La salvación es la meta de la fe. Es decir, de aquello que sospechamos que existe algo mejor y que de alguna manera lo podemos alcanzar. Esa es la meta de todo aquel. Hay gente que no le da mente a eso, pero hay mucha gente que sí le da mente. El que le da mente sabe que aquí no se va a quedar.
Y se puede cuestionar, ¿y a dónde voy? ¿Cómo me voy? ¿A qué lugar iré? ¿Quién me llevará? Y se hacen muchas preguntas de carácter existencial. Entonces, para el que está consciente de eso y que es inteligente, busca la solución. Y la solución es la salvación de su alma con carácter de eternidad. Salvación consiste en hacer la diferencia entre el bien y el mal y de que existe una consecuencia y un resultado dependiendo de nuestra decisión individual. No todo el mundo va a cosechar lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque no todo el mundo siembra lo mismo. Si todos sembramos plátano, todos cosechamos plátano. Si todos sembramos aguacate, todos cosechamos aguacate. Pero la gente no siembra lo mismo. Unos siembran maldad, otros siembran obediencia. Unos siembran engaño y otros siembran verdad. Entonces, de acuerdo a la siembra, será la cosecha. Entonces, en esto consiste la salvación, en la diferencia entre el bien y el mal. Hay una consecuencia para aquellos que lo hacen mal y un buen resultado dependiendo de nuestra decisión individual. La humanidad está dividida en dos grupitos. Los que optan por su salvación siguen a Jesucristo. Y los indiferentes viven en su propio estilo haciendo lo que le da la gana. Repito, dos grupos conforman la humanidad. El primer grupo es el que opta por su salvación, siguiendo a Jesucristo. Y el segundo grupo, el que no le importa, es indiferente y hace lo que le place sin pensar en las consecuencias. Entonces, los indiferentes viven a su propio estilo, no al estilo de Dios. Cristo le dijo a los discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que el que ama a Dios se diferencia del que no ama a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el que ama y el que no ama a Dios? Que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Así de simple y así de sencillo. Nosotros somos salvados del pecado y somos salvados consecuentemente de la condenación eterna. No es injusto Dios cuando hace una condenación eterna. ¿Sabe por qué no es injusto? Porque se lo avisa. Si Dios condena sin aviso, fuera injusto. Pero desde el principio Dios está avisando cuál es el camino, cuál es la conducta, qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. Dios le permite al ser humano la libertad total para hacer lo que quiera, pero le avisa cuál es el bien y cuál es el mal. Entonces, cuando lo condene, no es injusto, porque lo va a condenar en base a lo que usted hizo, no a lo que Dios hizo. En base a lo que usted sembró, usted va a cosechar. En el capítulo 2 de Efesios, el apóstol Pablo, en una carta que le hace a los hermanos de Éfeso, le envía algunas instrucciones para esa iglesia en Asia Menor. Y él comienza en el versículo 1 del capítulo 1 cuando dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles que están en Éfeso. Note, a los santos y a los fieles que están en Éfeso. Ahí hay dos condiciones incluidas: los santos y los fieles. ¿Cuáles son los santos? Los que se han separado de la vida mundana. ¿Cuáles son los fieles? Los que están activos. Porque hay gente que deja de hacer pero no hace nada. Deja de hacer lo que estaba haciendo, pero en lugar de lo que estaba haciendo, ¿qué hace? Nada. Él está hablando con los dos grupos o con el grupo complementario.
Usted es santo y activo. Usted es apartado del pecado, pero funciona dentro de la gracia de Dios. Entonces a ellos Pablo le escribe, a los santos y fieles que están en Éfeso. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en pecado, le dice. El Señor nos ha dado, o sea, la carta va a gente que conoce un poco a Dios, que son los hermanos de Éfeso. Entonces, más adelante, el Señor habla de una dádiva oportuna. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en nuestros propios pecados. Esto está en Efesios capítulo 2, versículo 1. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en pecado. ¿A quién? A todo el que estaba muerto en pecado y abrió los ojos, o tuvo el encuentro con Dios, o fue impactado por el mensaje de la palabra de Dios. Todos esos recibieron vida. El que estaba durmiendo oyó el escándalo y despertó. El que estaba muerto fue expuesto al mensaje de vida y al escuchar la voz de Dios, despertó y vino a la vida. Entonces dice, Él nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos. ¿Muerto en qué? En pecado. Es un tipo de muerte espiritual, no es física, es muerte espiritual. El que no está en contacto con Dios para los fines divinos está muerto. El que está en contacto con Dios para fines divinos está vivo. Entonces todo el que anda por ahí haciendo lo que le da la gana en relación con Dios es un muerto. Entonces dijo Cristo, los muertos oirán mi voz y los que oyeren resucitarán. Entonces es una dádiva oportuna para todos nosotros. Cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Y en el versículo 2 y 3, porque no éramos santos. Está hablando con un grupo de gente que no era santo, y a pesar de esto, a pesar de no estar haciendo la voluntad de Dios, Dios lo alcanza a través de su palabra. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El mensaje nos llega a nosotros en un momento natural y normal. No estábamos buscando a Dios. No estábamos haciendo la voluntad de Dios. Cada quien estaba entretenido en sus propias ocupaciones. Entonces estábamos en eso, pero viviendo conforme al príncipe de las potestades del aire. El príncipe de las potestades del aire es Satanás, que opera en los hijos de desobediencia. Está hablando del que gobierna al hombre y mujer sin Dios. Cuando usted ve que una persona se levanta para insultar al otro, cuando usted ve que una persona se levanta para violentamente quitarle su pertenencia al otro, cuando usted ve que un hijo se levanta en contra de su padre, cuando usted ve que un hombre se levanta para matar a una mujer o una mujer a matar a su pareja, ¿quién lo hace? El príncipe de las potestades de estas tinieblas, dentro de la voluntad del cual viven la mayoría de los, dice, y nosotros vivimos en otro tiempo. O sea que los que ahora servimos a Cristo, los que nos salimos debajo de esa autoridad, antes vivíamos ahí. ¿Sabe cómo éramos nosotros? ¿Cómo son los demás? ¿Y cómo son los demás? Marionetas. Marionetas del maligno.
no se gobiernan. Usted le pregunta a un borrachón si sabe, usted le pregunta, ¿tú crees que lo que está haciendo está bien? Dice que no. Cuando usted ve a un fumador, un drogadicto, ¿tú crees que lo que estás haciendo está bien? Dice, no, imposible. Y usted le pregunta, ¿y por qué tú lo haces? Porque no puedo dejar de hacerlo. Y si no puede dejar de hacerlo, ¿qué es? Un esclavo. ¿Esclavo de quién? Del vicio. El vicio es una mezcla, una materia, una sustancia humana normal. Hay alguien que está detrás de ese vicio. Y ese que está detrás de ese vicio es el que te está manejando y te está poniendo a hacer no lo que tú quieres, sino lo que a él le da la gana. Y dice, y nosotros vivimos en otro tiempo haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos todos nosotros. Pero hay una gracia y hay una misericordia. Dios no nos ha abandonado. Dios no ha abandonado a la humanidad. Abre puertas, da oportunidades, da avisos para que todo el que quiera sea salvo. Dice el versículo 8, Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es don de Dios. Por gracia tú eres rico. Esto no es tuyo, es don de Dios. Por gracia tú eres un hombre o una mujer sano. Esto no es tuyo, esto es don de Dios. Por gracia tú estás vivo y no estás 7 pies bajo tierra. Esto es gracia, esto es don de Dios. Por gracia. Es decir, que yo no merezco. Yo no lo merezco. Yo no me lo he ganado. Yo no he pagado por eso. Me lo dieron gratis. A lo mejor sin yo estarlo pidiendo. Me otorgaron la bendición de la salvación por medio de la fe. No es de nosotros. Es un don de Dios. Por eso es que no podemos cansarnos de darle gracias a Dios. A veces a la gente se le olvida tantas cosas que recibe de Dios. Si usted está respirando, no es porque usted es capaz de nada, es porque Dios le tiene esa respiración ahí. Los hijos que usted tiene se los dio Dios. Usted dirá, pero yo hice la diligencia. Hay otros que hacen la diligencia y no lo tienen. La vida que usted tiene se la ha dado Dios. La salud poca o mucha que usted tiene se la ha dado Dios. Somos una máquina perfecta. ¿Y sabe por qué esa máquina falla muchas veces? Por culpa de nosotros mismos. Porque maltratamos el equipo, lo sobregiramos, lo sobrecalentamos, no le damos mantenimiento a este cuerpo que Dios nos dio. Nos damos unas harturas de chicharrón a la 1 de la mañana. Hacemos muchas cosas que van en contra de nuestra salud y luego perdemos la salud. Pero no fue Dios el que falló. Fallamos nosotros. Violamos las reglas elementales del templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo. Entonces, en todo este aspecto, que somos salvos por gracia, la salvación tiene, no porque lo dijo Calvino, Juan Calvino o Jacobo Arminio, no porque lo dijeran los grandes teólogos, sino porque lo dice la palabra de Dios. No, cada quien puede interpretar a su manera, pero está muy claro en la palabra de Dios los niveles de la salvación. ¿Quiénes son candidatos a ser salvos? ¿Cómo se logra el ser salvo? Dice Romanos 8, 28 en adelante. Vamos a hablar
de esos versículos, Romanos 8, 28 al 30. Mucha atención a esto. 6 categorías o escalafones alcanzables de los cuales depende el logro de nuestra meta. Y nuestra meta es ser salvo. Cuando el carcelero se vio perdido allá en Filipo, porque la puerta de la cárcel se había abierto y los presos pudieron haberse escapado, y la ley romana decía que por un preso que se escapara pagaba con la vida el carcelero. Él sabía que era un muerto seguro. Cuando él vio las puertas abiertas, dijo: soy hombre muerto. Y ve a Pablo y se tira de rodillas, y le dice a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le contesta lacónicamente: cree en Jesucristo y serás salvo. Pero eso tiene otro engranaje que el mismo Pablo más adelante lo aclara para que usted y yo entendamos los niveles de la salvación, porque tiene un principio y una coronación. La salvación es un proceso, alcanzable o no, dependiendo de nuestro esfuerzo y de nuestra perseverancia. Dice el versículo 28 de Romanos 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los niveles de salvación, me he tomado la libertad, basado en estos versículos, de dividirlo en 6 niveles. Los que aman a Dios, los conocidos de Dios, los destinados por Dios, los llamados por Dios, los justificados por Dios y los glorificados por Dios. En esos 2 versículos están toda esa gente. Primero, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si usted ama a Dios, y ya Cristo dijo quiénes eran los que le obedecían, quiénes eran sus discípulos, los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Jesucristo lo declaró muy claro. Declaró que los que aman a Dios son aquellos que guardan sus mandamientos. Hay un divorcio entre una persona que dice que ama a Dios y no guarda su mandamiento. ¿Y cuánto conoce usted así? La mayoría de la gente dice que ama a Dios, pero léale los mandamientos de Dios, los 2 mandamientos, los 2 que dijo Cristo. ¿Cuáles son los 2 que dijo Cristo? Ama a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. La mayoría de la gente que dice que ama a Dios no cumple esos 2 mandamientos. Entonces dice la Biblia que los que aman a Dios, que son aquellos que guardan su mandato, todas las cosas, no algunas, no 4 o 5, todas. Hermano, todas, amigo, todas las cosas le ayudan para bien. No es verdad que si usted ama a Dios y usted se casó con un hombre y ese hombre no le sale como usted quería, o esa mujer, pero usted ama a Dios, no es verdad que Dios se equivocó. No es verdad que a usted le va a ir mal. Si usted ama a Dios, eso le va a ayudar a bien. Si usted ama a Dios. Pero lo que pasa es que si usted ama a Dios, no hace yugo desigual. Porque hay gente que se busca en su problema. Hay mujeres muy sanas, limpias y santas, pero se enamoran de un tigre. Entonces, ¿qué va a hacer el tigre? Tigueraje. Ay, pero este hombre me tiene vuelta loca y sin idea. Pero él no cambió. La que cambiaste fuiste tú. Ahora, si tú hubieras amado a Dios,
lo amas por sobre todas las cosas, tú hubieras amado a Dios por encima de ese tigre. Y tú te hubieras dado cuenta que ese hombre o esa mujer, porque puede ser cualquiera de las dos cosas, tú te hubieras dado cuenta que te va a llevar al infierno porque no ama a Dios como tú lo amas. Si tú amas a Dios, tú sacrificas tu gusto, tu deseo para hacer la voluntad de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Los que guardan su palabra. Amén. Esos son los que aman a Dios. Lo primero, dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Lo segundo para la salvación, el primero para la salvación es los que aman a Dios. Los segundos son los conocidos de Dios. ¿Quiénes son los conocidos de Dios? Los que se acercan a Dios. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen o modelo de su Hijo. Porque a los que antes conoció, ¿a quiénes fue que conoció? A los que aman a Dios. Los que aman a Dios se acercaron a Dios. Los que aman a Dios tuvieron un acercamiento de tal manera que Dios los conoce. Si no se acercan, Dios no lo conoce. Quiere decir que hubo un intento, tuvo una intención. ¿Por qué hubo una intención de acercarse a Dios? Porque lo aman. Y cuando usted ama a una persona, usted quiere estar cerca de esa persona. Entonces el que ama a Dios, aunque sea de manera primaria, aunque sea de una manera que no sea perfecta, pero usted siente ese amor por Dios, usted se acerca a Dios. ¿Cómo puede? Usted pregunta por Él. Usted busca la manera de acercarse a Él. Entonces, los que aman a Dios se acercan. Y a eso que se acercan, Él lo conoce. Entonces dice, porque a los que antes conoció, o sea, había un preconocimiento, un conocimiento previo. Antes de ser salvo, Dios lo conoció. Porque se acercaron a Él, porque de alguna manera amaban a Dios. Recordemos lo que dijo Pablo. Sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Pablo se acercó a Cristo y se dio cuenta del carácter de Cristo. Y al darse cuenta del carácter de Cristo, quiso imitar a Cristo. Hace un esfuerzo por abandonar todo lo que Cristo abandonó y por vivir una conducta muy parecida a Cristo. Entonces le dice a los demás, yo he hecho un esfuerzo para parecerme a Cristo. Mi deseo es que ustedes hagan lo mismo. Imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Si me imitan a mí, ¿a quién están imitando al final? A Cristo. Entonces Pablo estaba muy claro en esto. Los que aman a Dios se acercan a Dios, entonces son conocidos de Él. Y dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también lo predestinó. A esa gente que ama a Dios, que se acercó a Dios y Dios lo conoció, ¿qué hace Dios con ellos? Lo predestina. Versículo 29, segunda parte. Romanos 8. Dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿A quiénes predestinó Dios para que fueran hechos a la imagen de su Hijo? ¿A quiénes quiere Dios que se parezcan a su Hijo? A los que antes conoció. A esos que se acercaron a Dios, a esos que hicieron el esfuerzo por acercarse a Dios, entonces Dios lo destinó. Porque antes lo conoció. Si no se acerca, no lo conoce. Es la forma de Dios expresarnos su relación con nosotros. Porque Dios conoce a todo el que existe, hasta al que no ha existido. Pero es la manera de comunicarnos una enseñanza. A lo que antes conoció, a eso predestinó. A los muchachos que se acercaron a mí,
yo los coroné. A los muchachos que se acercaron a mí, yo le di una ofrenda. Al que no se acercó a mí, no lo conocí, porque se quedó por allá. Es la idea que Dios está transmitiendo. ¿Con quiénes Dios tiene relación? Con el que se acerca a Él. Al otro le está mandando mensajes, pero no le hace caso. Pero el que viene y lo ama, porque lo ama, y se acerca a Él, entonces Dios lo conoce. Entonces, aman a Dios, son conocidos por Dios, y como son conocidos por Dios, dice, también los predestinó. ¿A quiénes predestinó? ¿A los que no quieren saber de Él? ¿A los que andan por ahí como chivos sin ley? No, a los que se acercaron a Él, porque antes los conoció, ahora los predestina. ¿Qué es predestinarlo? Destinarlo. Seleccionarlo. Tú vas para tal sitio. Tú estás destinado a esto. Tú estás destinado a aquello. Tú estás destinado a vivir muchos años. Hay una promesa bíblica que dice que el que honra a su padre y a su madre tendrá larga vida. Entonces Dios da promesa y cumple sus promesas. Entonces Dios predestinó a un grupo de gente que se acercaron a Él y a quienes antes Él ya había conocido. ¿Los predestinó para qué? Para que se parezcan a Cristo. Para que fueran conforme a la imagen de su Hijo. O sea que el modelo es Cristo. Y a eso que predestinó, y vamos por 3 ya, hablamos de los que aman a Dios, de los que conocidos de Él y de los predestinados por Él. Vamos al 4.º grupo o al 4.º nivel, los llamados, los que antes predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen. Entonces versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, seleccionó, utilizó, usó. A esos que ya están con Él, que están predestinados, también los llama para ocupar un asiento, para ocupar un lugar. O sea, tiene identidad, tiene tu cédula del reino de los cielos. A los que antes predestinó, los llamó y los marcó. Los llamó para usarlo. Los llamó porque son parte de su reino. Le asignó trabajo, le dio ocupación, porque ya son seleccionados. Y a eso que llamó, que sacó del grupo, a eso que le asignó funciones, ¿qué hizo también? Los justificó, versículo 30. Y a los que llamó, a estos también justificó. Vamos por el 5.º nivel. ¿Qué es justificar? Adaptar una cosa a otra. Llevarlo al tamaño preferido o requerido. Cuando usted tiene un pedazo de palo y tiene un hueco que tapar, el ebanista o el carpintero, con el cepillo y el serrucho y lo que tenga a su mano, le va quitando partes a ese pedazo de palo hasta que encaja perfectamente en el hueco de la puerta o de la división que él quiere tapar. Se adapta a lo que hay. Justificarse es parecerse, ponerse igual, soltar lo que está de más, crecer lo que le falta, llegar al requisito establecido. No sé cómo explicarlo porque yo lo tengo muy claro, porque yo fui tipógrafo y trabajé en imprenta y ahí se usaba mucho la palabra justifícame eso. Justificarlo era muchísima letrica suelta que había que meterla en un molde y apretarla de tal forma que ninguna se saliera. Si no estaba justificado, se salían.
Pero si estaban adaptados al espacio, quedaban apretados. Entonces, cuando uno lo justifican, lo adaptan, le cortan y le agregan o le agregan. A usted le sobra, le mochan un pedazo. A usted le hace falta, le agregan. Cuando nosotros venimos a Cristo, nos justifican. Hay algunos que hay que levantarlo y hay otros que hay que aplastarlo. Hay unos que son muy calientes, muy eléctricos. Hay unos temperamentos volátiles. Hay unos que parecen fósforo, que prenden con facilidad. Y hay otros que usted tiene que soplarlo para que prenda. Entonces, ¿qué hace Dios? Al que está bajito, lo levanta. Y al que está muy alto, lo baja. Por eso dice, el que se humilla será ensalzado. Y el que se ensalza será humillado. ¡Aleluya! ¿Qué estoy diciendo? Hay un nivel. Hay un nivel. Nadie es más, nadie es menos. Al que está muy alto lo bajan y al que está muy bajito lo suben. Porque aquí tenemos que ser parejos. Entonces, eso es lo que es justificar. Justificarlo de acuerdo al reino de los cielos. En la iglesia, la gente se justifica. Las iglesias que siguen el patrón bíblico. Porque hay iglesias que tienen sus divisiones de clase. Pero las iglesias que siguen el patrón bíblico justifican la congregación. Aquí todo el mundo es, ¿sabe cuál es la categoría de todos nosotros? Hijos de Dios. El que estaba arriba que creía que era una fruta inalcanzable y el que está abajo que cree que nadie le hace caso, el Señor los nivela. Y el que no se deje nivelar no va a entrar al cielo. Porque en el cielo no hay clasificaciones. Entonces, a lo que llamó, a esto justificó, preparó o adecuó. Sometió al procedimiento para que ni le falte ni le sobre, porque molesta. Entonces, si le sobra un pedazo, molesta a los otros. Y si le falta también. Entonces, a nadie le puede sobrar ni le puede faltar. Entonces, Él lo justificó. ¿A quiénes? A los que llamó. A los que predestinó. Que son los mismos que conoció. Que son los mismos que aman a Dios. Porque son los niveles para la salvación. ¿Quiénes son salvos? Los que aman a Dios. Los conocidos por Dios. Los destinados por Dios. Los llamados por Dios. Justificados por Dios. Después que usted llene esos requisitos, entonces el Señor dice, le da el visto bueno. Le da su clasificación. Le da su certificado. Usted es salvo. A lo que antes llamó, a esto también justificó. ¿Y qué es lo último que hace Dios? Aquellos que fueron justificados, aquellos que fueron llamados, destinados, conocidos, etcétera. ¿Qué hace Dios ahora? A los que justificó, a esto también glorificó. Ese es el último nivel. Cuando usted ya está en el pleno ejercicio de sus derechos. Cuando ya usted está full. En el punto máximo. Cuando Dios lo glorificó. Nosotros ahora estamos en preglorificación. Porque la glorificación será cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción. Cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad. Cuando estemos preparados para entrar al reino de los cielos. Pero hasta ahora nosotros estamos justificados y preparados. Entonces, a lo que justificó, también glorificó. Que viene siendo las bendiciones que empezamos a recibir. Que viene siendo una vida de estabilidad. Una vida de paz. No una vida de salta para atrás. No una vida de sub y baja. No una vida de que hoy estoy contento y mañana estoy triste.
Me refiero a cuestión de permanencia, porque usted le puede dar un yello y sentirse medio triste momentáneamente, pero no un estilo de vida. El estilo de vida del cristiano es de estabilidad, de tranquilidad, de confianza, porque usted sabe en quién ha creído. Usted sabe que ni la hoja de un árbol se mueve, si no es por la misericordia y la gracia divina. Entonces, a lo que Él glorificó, a lo que justificó, también glorificó. Para mí, esto quiere decir que Dios lo bendijo. Le ha dado todas las bendiciones que necesita esa persona. Pero es al mismo tiempo una persona que no pide más que lo que necesita. Porque no tiene ambiciones. No es egoísta. No es soberbio, porque ya ha pasado todo su proceso. Y ya el Señor lo ha pulido. Ya el Señor lo ha pulido. Lo ha llamado, lo ha destinado, lo ha justificado, lo ha corregido, lo ha enderezado. De esto hay muchas cosas que decir, porque usted puede pensar que es cuestión de tiempo. Y lógicamente debía ser así, pero no es así. Hay cristianos, hay personas que están en Cristo por 20 años y parece que no se han convertido. Hay otros que tienen 2 años y tienen una madurez, una templanza, un testimonio que parece que tienen 40 años en el Evangelio. Porque no es cuestión, necesariamente no es cuestión de tiempo. Es cuestión de entrega. Porque usted lo primero que tiene que hacer es acercarse al Señor. Amar a Dios. Cuando yo amo a Dios, ¿de qué yo no soy capaz? Cuando usted ama a una persona, usted ama a su hijo, usted ama a su madre, a su padre. ¿Qué usted no hace por esa persona? ¿Cuánta gente no le han dado un riñón a un hermano? Eso es grande. Dale parte de su vida a otra persona. Entonces, cuando usted ama a Dios, usted deja todos los vicios. Usted se pule. Usted se sacrifica. Usted sabe que hay algo superior a lo que usted está dejando. El que ama a Dios sacrifica su tiempo, sacrifica su empleo, sacrifica sus gustos, sus deseos, sus preferencias. El que ama a Dios, el que ama a Dios hace todas esas cosas. El que ama a Dios se aparta del pecado. Hay gente que tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y dice que ama a Dios. Dice que ama a Dios, pero no es capaz de dejar el mundo, la fiesta mundana, para servir a Cristo. No me exijan tanto, porque he dado mucho. Entonces tú vales más que Jesucristo. Entonces los que aman a Dios es el primer peldaño para ser salvo. Porque después de usted amar a Dios, entonces Dios lo conoce. Después que usted empieza a acercarse a Dios, y esto de acercarse a Dios es un acto, yo diría que de conciencia. Es un resultado de un análisis que usted ha hecho. Porque desde que somos seres inteligentes empezamos a meditar en cosas. ¿Qué hay después de la muerte? ¿De dónde yo vine? ¿Por qué yo vine? ¿Para dónde voy? ¿Qué tengo que hacer para ir a donde voy? ¿O qué no tengo que hacer? Porque tenemos que saber, porque nuestra conciencia no está embrutecida. Tenemos que saber que alguien nos trajo y alguien nos lleva. Porque no tenemos capacidad para eso. Yo no puedo determinar, a menos que me suicide, yo no puedo determinar el día que voy a morir. No determiné el día que iba a nacer. Entonces, si nosotros no tenemos el control de esa situación,
tenemos que preguntarnos, ¿no hay algo más? ¿No habrá algo más? ¿No hay un Dios? ¿No hay un ser superior que me está esperando o me está rechazando? ¿Qué debo yo hacer? Entonces, así le pasó a Abraham, así le pasó a Noé, así, una serie de gente que no había iglesia, no había radio que predicara el evangelio, 4, 5, 6 o 7 mil años atrás. Pero eran gente que sospechaban, tiene que haber algo, tiene que haber un Dios, tiene que haber un ser superior. ¿Y qué estoy yo haciendo para congraciarme con Él? Cuidado si yo estoy en contra de Él. Cuidado si Él es mi enemigo. No quiero pelear con uno más fuerte que yo. Entonces uno empieza a elucubrar. Uno piensa a meditar, a pensar. ¿Qué puedo o qué debo hacer para garantizar mi estabilidad futura? ¿A dónde voy después de la muerte? ¿Se desvanece el alma como un humo? Tampoco lo sé. Pero hay un libro que habla de eso. La Biblia. El único libro que habla con seguridad y garantía de esos temas es la Biblia. Muchos han intentado inventar y hacer cosas, pero se caen. La Biblia es el libro que nos habla de esas cosas. Entonces yo tengo, por más inteligente que yo sea, yo tengo que someterme a lo que ya está escrito. Pero ¿qué pasa? Que a mucha gente al ver lo que está escrito, dice, yo me voy a hacer el loco, porque yo no puedo cumplir lo que dice ahí. Entonces yo mejor me hago el desentendido, el que no sabe nada, pero ya lo sabe. Porque si lo está rechazando es porque lo sabe. Y la Biblia dice, el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es un problema escuchar los mensajes de la palabra de Dios. Amigo que me escucha, usted se ha metido en un problema. Usted se ha metido en un lío y no de ropa. Porque a partir de ahora usted es responsable de su alma. Ya usted, aunque nunca más escuche nada, ya Dios lo va a culpar de su desgracia. Porque ya usted está oyendo el mensaje de la Biblia, el mensaje de la verdad. Y usted sabe que hay una salvación y hay una perdición. Ambas de carácter eterno. Es decir, que no pasa, que no termina. Condenación eterna significa sufrimiento eterno. Yo no le puedo descifrar la cantidad de dolores y de problemas que eso significa. Pero con decir condenación eterna, maldición eterna, yo creo que todos entendemos lo que está diciendo. Pero el otro lado está la salvación eterna. Los que deciden ir por el camino de Cristo. Pero hay un problema. La bendición o la maldición es futura. Y hay gente que quiere lo de ellos adelante. Dice, bueno, como la bendición es después y la maldición es después, yo me aprovecho de lo que hay ahora. Y dicen, voy a gozar mi vida, voy a hacer todo lo que me dé la gana y en el futuro averiguamos qué podemos hacer. El problema está que lo que usted siembra, eso cosecha. Y si usted está sembrando libertinaje, francachela, vicio, maldad, violaciones, burlándose de Dios y de cualquier persona que trate de hacer la voluntad de Dios, si usted está en eso, usted va a cosechar. Y no es un juez que le va a decir la condena, un juecito de aquí abajo, es allá arriba. Y usted no va, por más que usted patalee, usted no se va a zafar. Trate de no averiguar en qué consiste la condenación. No probar. Trate de evitar ese problema. Porque todo el que habla de eso dice que es malo. Y si todo el mundo da mala información de eso, yo no quiero probar. Sin embargo, hay otro lugar.
capítulo 21 de Apocalipsis nos habla de un lugar nuevo. Dice tierra nueva, cielo nuevo, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá lágrimas, donde no habrán hospitales, donde no habrá cárceles, donde no habrá médicos, donde no habrá policía, donde no habrá nada malo. El más alto nivel de perfección lo promete Dios. Ni usted ni yo hemos ido allá a ver si es verdad, pero tenemos que creerlo porque lo dice la palabra de Dios. 6 niveles de salvación. Amar, los que aman a Dios, los candidatos a la salvación son aquellos que aman a Dios, que son conocidos por Dios porque se acercan a Él. Porque si no se acercan, Dios no le da la gana de conocerlo. No hay relación con ellos, no hay intercambio con ellos, porque ellos están huyendo y Dios los deja sueltos. Dios no obliga a nadie. Si quisiera obligar, todos estuvieran salvos. Los que aman a Dios, los conocidos de Dios, los destinados por Dios, para que fuesen hechos conforme a Jesucristo. Los llamados por Dios, los predestinados por Dios, justificados por Dios, entonces lo glorificó. Es decir, entonces se graduaron y le dieron el diploma. Te graduaste, eres glorificado. Eso es lo que enseña la Biblia en estas pocas palabras. ¿Por qué? Porque entonces pasamos a ser más que vencedores. ¿Sabe quién está por encima del campeón? Del que venció los 400, 600, 800 metros. El que más corre o la que más corre. ¿Sabe quién está por encima del campeón o la campeona? El entrenador o el entrenador. El que lo enseñó a correr. El que ganó se goza, pero el campeón se goza más. Eso es hijo mío, eso es fruto mío. Seguiré fabricando productos semejantes a ese. Entonces, por encima del campeón está el entrenador. Después de cumplirse estos 6 pasos, ¿qué somos nosotros? Dice Romanos 8, 37 y 38. ¿Qué somos nosotros después de cumplir estos 6 pasos o niveles de la salvación? En Romanos 8, 37 y 38 nos lo dice con toda esta claridad meridiana que nosotros tenemos aquí. 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar o separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias al Señor. Amigos y hermanos, verifiquemos nuestro estado actual. Para alcanzar el nivel superior hay que iniciar por el primero: amar a Dios, y la señal, guardar sus mandamientos. La salvación consiste en estos 6 niveles. No se pueden saltar ni alterar el orden. Hoy puedes comenzar amando a Dios para luego dar el segundo, el tercero, hasta el 6 paso. Ser capaz de dejar todo lo que te estorbe para seguir a Cristo está garantizando tu victoria. 6 niveles de la salvación. Padre, gracias te damos. Termina tu obra en cada corazón. Afirma aquellos que están por fracasar y levanta al caído en el nombre de Jesús. Amén. Si el Señor ha tocado el corazón de alguien que está aquí o que está escuchándonos, si alguien ha entendido lo que hemos predicado
y sabe que su situación espiritual no es la que Dios quiere y quieres resolver ese problema hoy, entregándole tu vida a Cristo, queremos orar contigo. Todo aquel que ha sentido en su corazón ese palpitar de un acercamiento a Dios, una conciencia de que ha pecado y ha escuchado su palabra, si Dios habló a tu corazón, debes dar el paso ahora. Así que yo voy a guiarte en esta oración. Todo el que me está escuchando, aquí o fuera de aquí, y está consciente de que necesita acercarse a Dios, repita conmigo esta oración. Vamos a pedirle perdón al Señor y vamos a hacer un compromiso con Dios. Porque la gente quiere que Dios haga cosas con ellos, pero no se quiere comprometer con Dios. Cierre sus ojos. Todos los amigos que quieran dar ese paso, cierre sus ojos y repite conmigo. Amado Dios y Padre Celestial, al escuchar tu palabra, entiendo que estoy apartado de ti. El pecado me ha separado de ti. He vivido en desobediencia. He sido indiferente a tu voz. Lo reconozco. Soy un pecador o pecadora. Me arrepiento. Te pido perdón y te entrego mi alma, mi vida y mi voluntad. Acepto a Jesucristo como mi Salvador y me comprometo a amar a Dios haciendo y cumpliendo sus mandamientos. Cuento con tu ayuda, oh Dios, y te entrego todo lo que soy. Seguiré siendo tu siervo hasta el fin de mis días. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Todo el que está aquí, que hizo esta oración, lo hizo de corazón, póngase de pie. Todo el que está aquí,